entonces estas son las hojas que vamos a mostrar, estas son algunas, ¿sí? Y todas hechas sin molde, así que si ustedes quieren hacer hojas grandes y no saben cómo, no tienen un molde para hacer una flor, para hacer una hoja, etcétera, y quieren armar un arreglo floral, bueno, pueden usar esta técnica que les voy a mostrar en este video. Bienvenidos a Arte con Vani Merlo. Hoy voy a estar explicando un par de hojitas de goma eva, así distintos modelos para que ustedes puedan agregar, por ejemplo, para hacer arreglos florales, sobre todo para hacer arreglos florales, pero también pueden hacer plantas. Hay plantas que son como hojas así de colores, entonces yo voy a mostrar unas variaciones, pero por ejemplo voy a mostrar una que es bastante gordita, ¿sí? Que tiene unos colores, ahora voy a traer una para mostrárselas, pero esas mismas podrían hacerlas igual pero más finitas y entonces crear otro modelo, ¿sí? Fíjense que hay muchas hojas de este estilo, naturales, entonces ustedes pueden sacar ideas de ahí, ¿sí? Entonces voy a mostrar eso, van a ser modelos rápidos que pueden hacer en casa. Los moldes son súper simples, son hojas, así que van a ir dibujándolas. Simplemente yo las dibujo, o a veces simplemente las corto directamente, corto un rectángulo, le doy forma de hoja y ya está, ¿sí? Pero básicamente los modelos que estoy usando son estas así grandes. Después me creé otras que son inventadas, ¿sí? Pero voy creando como hojitas acá, ¿sí? Voy sacando estos así. Entonces, estas estas hojitas son inventadas y las voy haciendo para relleno, para el árbol este artificial que hice. Todas estas flores, otra que hice, por ejemplo, es hacer una hoja común y corriente, ¿sí? Y después cortarle para que quede como abierta, así como más exótica. Este es un arreglo floral que hice con calas. Si no saben hacer estas flores, si quieren hacer estas flores, estas son calas matizadas, estas son orquídeas rosas. Entonces les dejo los videos acá en las etiquetas para el que quiere mirarlas las puede ver, ¿sí? Este que es el árbol de duraznos, que también ya mostré cómo hacerlo, también ven que tienen estas hojitas y tienen estas, por ejemplo, ¿sí? Que yo les armé estas. Serían esta versión, ¿sí? Que yo las uso como de relleno para que parezca que hay más ramitas adentro, ¿sí? Entonces cada uno lo usa como quiere, pero esta es una idea como para el que quiere hacer hojas y no sabe cómo, lo puede hacer. Bueno, entonces yo ya expliqué varias veces cómo hacer estas hojas, ¿sí? Simplemente estamos cortando estas hojas. En este caso estoy haciendo una nervadura central, con el cuchillo lo hago, pero si no tuvieran cuchillo, bueno, la doblan, como ya expliqué en otros videos. Acá les dejo igual algunos videos cuando expliqué ya otras hojas. Entonces para hacer este modelo hago dos nervaduras con el cuchillo, bien ahí lo más marcadas posibles. Y después, si no les quedó marcada la primera vez porque el cuchillo es muy cortito, bueno, ya saben, lo pueden hacer en dos partes, ¿sí? Después voy a marcar un poco de nervaduras hacia los costados, como hice en otras hojas que ya les mostré, ¿sí? Para después poder hacer esos cortes para que queden así como hojas abiertas, ¿sí? Incluso podrían darle otra forma, ¿sí? Yo le di esta, pero más o menos me marco a dónde voy a ir cortando, ¿sí? Y me lo voy marcando ahí con el cuchillo. Si quieren le podrían hacer más nervaduras, eso ya va a ir como un poco a gusto, ¿sí? Y después voy a hacer cortes con la tijera, ¿sí? Para ir sacando algunos pedacitos y dejando esos huequitos, ¿sí? Para que me sirvan así de hojas exóticas para poner en estos arreglos que vamos a estar haciendo, ¿sí? Si quieren ver más de estos arreglos, yo ya hice un par usando estas hojas, les dejo acá arriba en las etiquetas los videos, ¿sí? Para estas hojas, como necesito que se mantengan firmes, uso un alambre de fardo que es un poco más duro. Si no, podría ser un alambre forrado número 18 acá en Argentina, pero no sé en otros países uno que sea bien grueso.
¿sí? Para que la sostenga, porque si no va a quedar demasiado blandita y si la necesitan, depende para qué lo vayan a usar, necesitan quizás algo un poco más resistente, así que eso vayan fijándose ustedes, pero si no usan un alambre de fardo, lo forran antes con papel obviamente y se lo pegan a la hoja por detrás para que la sostenga más firme. Para el otro modelito, estas que son largas y estas son bastante conocidas, no sé si deben tener nombre, pero no sé cuál es. Entonces, como es muy larga, lo que pueden hacer es hacer mitad y mitad, ¿sí? Hacerle nervaduras. El que la quiere dejar lisa, la deja lisa. Yo les hago nervaduras para que tengan, para que no queden lisas, no me gusta que queden lisas, ¿sí? Pero fíjense que hago mitad y mitad porque como el cuchillo no me alcanza y la goma eva, la hoja esta es muy grande, entonces hago esta mitad, marco todas esas nervaduras con rayitas, con el cuchillo como ya expliqué un montón de veces, y después caliento la otra mitad y con eso hago esta hoja, ¿sí? Entonces lo que va a tener de diferente esta hoja es que le vamos a pintar un poquito después en el centro para que tenga ese color característico. Hay también de este mismo modelo pero mucho más finitas. Fíjense que si no se quedan unidas estas nervaduras, simplemente calentan esa mitad que no se marcó y unen las líneas con el cuchillo, ¿sí? Eso para los que no tienen un cuchillo bien largo. Entonces vienen de estos modelos un poco más finitas y la pueden usar. Para este modelo, que también es un poco inventado, pero hay algunas flores, algunas hojas que son un poco así, lo que yo hice es modelar una por una, ¿sí? Si tuvieran que hacer algo muy... Yo cuando hice el arbolito del cerezo, del durazno, hice un montón de estas, entonces yo las quería marcar una por una porque me gustaba cómo quedaban, ¿sí? Pero bueno, si tuvieran que hacer, no sé, muchos y se les complica, le pueden dar una textura con la toalla, por ejemplo, ¿sí? Para que no queden lisas. Y yo también en este caso las pinté una por una, pero eso es a gusto también. Depende de lo que quieran lograr, si quieren que tengan matices o no, o pueden cambiar de distintas goma evas, aunque sea si quieren tener otros tonos. A mí porque no me gusta a veces dejar la goma eva de color lisa, ¿sí? Pero es una cuestión ya personal, así que cada uno lo hace a gusto. En este caso le puse un alambre de forrado número 18 si quiero que sea bastante grueso, ¿sí? Esta es una hoja que usaba para hacer las calas antes, ¿sí? En este caso estoy combinando un poco de modelado con el cuchillo como ya hicimos antes, y la otra parte, la de abajo, la voy a hacer como un abanico con los dedos, ¿sí? Voy a calentar ese pedacito y voy a hacer un abanico con los dedos. Entonces caliento la parte donde quiero modelar, ¿sí? Y después hago este abanico con los dedos rápido, sostengo un ratito, ¿sí? Para que se quede marcado y ahí ya me quedan esos movimientos mucho más intensos, ¿sí? Después le doy un poco de movimiento arriba en la punta para que más o menos quede coherente, ¿sí? En el centro antes obviamente le hice la nervadura central, que no lo mostré, ¿sí? Para este caso lo que les dije, bueno, en esta en particular sí la pinto porque es el color característico de esta hoja, ¿sí? Entonces le puse directamente amarillo puro y simplemente voy estirando con un pincel bastante grueso de acrílico, ¿sí? Recuerden que utilizo siempre acrílico. Algunos usan tiza pastel, podrían usarlo, pero traten de fijarlo o barnizarlo, porque si no la tiza pastel no sé si va a quedar intenso en algunas partes, pero corre el riesgo de salirse, me parece. El acrílico resiste un poco más si no tiene barniz. Igual yo barnizo todo porque me gusta que quede bien fijo el color a la goma eva, ¿sí? En este caso también le di unos tonitos oscuros a los costados. Para estas chiquititas, por ejemplo, le di un tonito con amarillo también para iluminar, para que no queden así tan lisas. Entonces simplemente ya lo mostré también varias veces. Incluso le pueden dar, si quieren hacer, no sé, en vez de un árbol de cerezos, quisieran hacer un árbol otoñal o algo así, podrían hacer estas mismas hojitas pero de otros tonos anaranjados y después darle algunos matices marrones, por ejemplo, ¿sí? Para que les dé otra sensación a
a estas hojitas. Y para la otra también lo único que hice es ponerle con un poquito de negro en el centro como para que le dé un poco de profundidad y nada más. No estuve grabando muchos videos este mes porque estuve así como un poquito bajón, pero ya volvimos, así que voy a ver si estos últimos días que quedan subo las flores que me faltan de flores de goma eva. Y estoy preparando, voy a hacer en vivo la flor del dalia. La dalia voy a hacer, pero como tiene muchos pétalos los tengo que preparar antes con tiempo, así que estoy haciendo eso y me lleva un poquito de tiempo, así que cuando ya esté listo todas las cosas para armarla, ya lo voy a programar bien. Así que nos vemos pronto y que estén bien.